Bueno, ya de vuelta aquí en BLM Noticias, ayer el debate nacional Guatemala estuvo pendiente de las propuestas que, según muchos, llegaban a lanzar los candidatos. Lo que ocurre, dicen muchos guatemaltecos, es que estos candidatos se dedican a atacarse el uno al otro y dejan mal sabor en los guatemaltecos. Y en esta ya camino a la segunda vuelta electoral, aún estamos esperando esas propuestas. Para analizar lo que ocurría ayer y sí, precisamente ese plan de gobierno que lanzan los candidatos, esta mañana le damos la bienvenida a Renzo Rosal, analista político. Renzo, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, un gusto. Bueno, Renzo, yo creo que el sentir de los guatemaltecos al ver el debate ayer es amargo realmente, o sea, nos deja, dicen muchos, igual que como estábamos, sin conocer propuestas concretas. Y creo que lamentablemente vamos a llegar al 25 de octubre con esa misma sensación de desánimo, de apatía, porque lo que tenemos ante nosotros es dos candidatos que evidentemente con sus diferencias, digamos a nivel de ciertos detalles, pero en general los dos candidatos no corresponden con el momento que tiene este país y fundamentalmente con las necesidades de presente y de futuro. Por lo tanto, en resumen, les queda grande el traje, digamos, y en la medida en que estos foros, que me parece que son muy afortunados, en la línea de ir creando pues conciencia, ciudadanía y demás, se están generando, digamos, un paquete de unos 5 o 6 foros, cada vez, digamos, de mejor manejo metodológicamente hablando, están dejando advertir las precariedades, la mediocridad y cómo los foros los desaprovechan consistentemente los candidatos. Claro, ese es el momento donde deberían los candidatos aprovechar a lanzar esas propuestas, porque vemos que esa técnica de el atacarse el uno a otro quizá no funcione ahora para los guatemaltecos, que como hemos mencionado, ya de meses atrás están razonando mucho más su voto. Por No supuesto. solo decirse por ataques. Y lo que la ciudadanía en buena medida les está diciendo directamente, sin ningún tipo de detalle, a los candidatos necesitamos propuestas y por lo tanto la propuesta tiene que ver cuáles son, diríamos, los diferenciadores entre la propuesta de Jimmy Morales y la propuesta de Sandra Torres. Tomando en cuenta que los dos tienen aparentemente, digamos en términos formales, tienen algunos ingredientes que marcan diferencia. En el caso de la UNE, hizo gobierno y al hacer gobierno le tuvo que haber dado un nivel de conocimiento, de experiencia acumulada, de conocer con más detalle las profundidades de la administración pública y de aprender también de los incontables errores que durante esa gestión se cometieron para decir ahora, mire, lo que le ofrecemos a los guatemaltecos es esto y esto y esto, pero sobre la base de esas lecciones aprendidas. En el caso del FCN, el hecho de no haber participado, el hecho de ser un partido y una candidatura, digamos, novata, también le debería de dar como resultado, es decir, cómo desde esa distancia podemos proponerle a Guatemala algo distinto. Sin embargo, lo que hoy encontramos es que ni de uno ni de otro lado hay propuestas de esta naturaleza y ayer anoche fue la constatación de un espacio desaprovechado, como decíamos, en donde no sabemos cuánto parte del espacio del foro, pero seguramente más de la mitad del tiempo efectivo lo utilizaron en increparse uno a otro en lugar de marcar precisamente cuáles son las propuestas concretas. Además, un foro de tener 2 horas, 2 horas es un espacio absolutamente amplísimo. Además que tiene un costo indudablemente alto, que no están pagando ninguno de los dos y que por lo tanto pudieron haber hecho un uso mucho más racional. Pero el no hacerlo es porque conscientemente no pueden hacerlo. Si no le estamos pidiendo peras al olmo. Bueno, Renzo, ¿te parece repasar algunas de las propuestas, esas escasas propuestas que escuchábamos ayer dentro del debate? Las vamos a ir repasando y me das tu opinión al respecto. Como mencionamos, fueron 120 minutos de debate y vamos a escuchar algunos de esos minutitos que se usaron para lanzar algún tipo de propuestas. Vamos entonces a escuchar qué tienen que decir respecto a la asignación de la refacción escolar, que fue uno de los temas que se abordaba ayer en este foro. Que nos está quedando en deuda con todos los planes que tiene para poder decir cuáles son las acciones que va a hacer para atraer la inversión extranjera. Yo en ningún momento he dicho que no hay que respetar la ley, he dicho que hay que respetar la ley, hay que cumplirla, pero no podemos esperar otro marco de leyes para poder empezar a hacer las acciones para atraer la inversión extranjera. La inversión extranjera necesita un marco de leyes, pero también necesita que esas leyes sean legítimas. Yo quiero recordarle al señor Morales que la UNE tiene 20 diputados en el Congreso, no tenemos mayoría.
Sin embargo, se han propuesto leyes muy interesantes y muy importantes, como las leyes de transparencia, que quizás se las conocen, me pudiera mencionar una de las leyes de transparencia que se han aprobado en los últimos, el año pasado, que es importante que si estamos hablando de una lucha contra la corrupción, pues que también conozcamos de qué leyes estamos hablando. Más adelante hablaremos de la asignación de refacción escolar y todos esos planes para mejorar la educación de los niños, pero ahorita veíamos cómo entonces abordaban el tema de la inversión extranjera y también el tema de la corrupción, ¿no? Donde vemos claramente que Sandra Torres aprovecha, bueno, a nuevamente darle quizá esa inexperiencia de Jimmy Morales. Creo que la idea de Sandra Torres a lo largo del foro fue poner en evidencia, digamos, el tema de la poca capacidad, el poco conocimiento de Jimmy Morales. Y eso lo dijo desde un inicio y así lo fue planteando. Sin embargo, se convirtió en algo tan recurrente, tan repetitivo, que hizo que Sandra Torres perdió el espacio para también decir, bueno, más allá de increpar, al contrario, ¿qué propongo yo? Concretamente, especialmente cuando le están colocando sobre la mesa temas en donde uno supone que esa experiencia acumulada del Partido UNE y de ella en particular le pudo haber dado más argumentos, inclusive ahí pudo haber sacado mucho más distancia de respecto a Jimmy Morales, porque están hablando de aspectos de orden más técnico que requiere un nivel de conocimiento que aparentemente el señor Morales y el FCN no tienen. Entonces ahí pudo haber sacado ventaja, pero otra vez, digamos, desaprovechó el espacio. Y me parece que aquí un segundo comentario es que fue muy recurrente Sandra Torres en la línea de poner en evidencia al señor Morales, en recurrir mucho al tema de las leyes, y las leyes, y las leyes, y las leyes. Entonces llegó un momento determinado donde uno sabe necesariamente que no se trata nada más de solo más leyes, sino también de, porque finalmente el presidente o presidente de la República es el responsable del mismo ejecutivo, no pertenece, digamos, al legislativo. Claro. Y por lo tanto lo que le está diciendo es el ejecutivo dentro de su concha, muy pequeña o grande, ¿qué va a hacer? ¿Qué le toca hacer? Los ministerios, las secretarías, todo el resto de institucionalidad del aparato del Ejecutivo, ¿qué le toca hacer en esos temas? Y esa parte obviamente la dejaron de lado. La dejaron a un lado. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestros estudios y a nuestra mesa de discusión esta mañana a Alejandro Quintero de Jóvenes por Guatemala. Alejandro, buenos días y gracias por estar con nosotros, unirte a esta discusión del foro que vimos ayer. Ya ahorita quiero escuchar tu impresión, pero vamos a seguir entonces primero escuchando qué tenían que decir los candidatos respecto a incrementar la recaudación. ¿Te parece? Y luego me das tu impresión de lo que pasaba ayer en la noche. Obviamente sabemos que los focos identificar los focos de corrupción que sabemos que están focalizados mayormente en las aduanas y en ASAT, por un lado, en las compras y contrataciones. Por eso es importante esa ley para poder controlar los sobreprecios de los productos que se contraten. O sea, sin la ley de compras y contrataciones, si no se implementa esa ley, no va a haber forma de poder atacar el origen de la corrupción en el tema de las compras. Las aduanas definitivamente es un tema que no es de este gobierno, sino ya escuchamos declaraciones que son 7 gobiernos hacia atrás, pero no se ha hecho nada. Además, aprovecho, el profeta del futuro es el pasado, el presente no dice nada. Cómo ha sido uno en el pasado dice todo. Nombrar personas honradas. El superintendente de administración tributaria debe ser una persona honrada, proba, valiente, que luche a la par de todas las instancias de investigación y fiscalización, como el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, apoyada por la CICIG, por supuesto, que ha dado muestras de una transferencia de tecnología y de capacidades importante. Implementar el rayos X, por ejemplo, cruzar información pidiendo el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que tengamos un control del valor de la mercadería que está entrando al país y poder realmente cobrar lo que corresponde. De esa forma vamos a poder subir la recaudación y con acciones concretas. Yo sí estoy dando acciones concretas y por eso estoy dando esas medidas que se pueden implementar desde el primer día de gobierno. Necesitamos perfeccionar el tema de recaudación en las aduanas, nombrando personas honradas, personas que sean probas, personas que luchen contra todo el tema de corrupción que en el país está infectado en todas las esferas y, por supuesto, tratar de hacer todas las acciones a través de la reestructuración misma de la Superintendencia de Administración Tributaria para facilitar el pago de los impuestos a todo nivel.
Bueno, escuchábamos entonces, Alejandro, que decían respecto a cómo incrementar o mejorar la recaudación en nuestro país. ¿Qué opinas tú de lo que ellos dicen al respecto y la manera en que se lleva a cabo este debate? Vemos lo que mencionaba Renzo, que fueron muy repetitivos en ciertos puntos. Así es, y además también fueron bastante superficiales en sus respuestas, aunque hay que rescatar que en esta ocasión el candidato Morales se vio mejor y se mejoró a sí mismo que en otros ejercicios, en donde había sido aún más moraleja que en otras ocasiones. Esta vez fue bastante más concreto. Ahorita lo escuchamos, por ejemplo, en la última parte, hablando sobre la eficiencia en el cobro de los impuestos, que es algo muy importante. A veces a los ciudadanos se nos hace difícil hacerlo, se hace complicado a los ciudadanos, a las empresas, y eso es algo pues que hay que tomar. La gente proba, pues obviamente es algo necesario, pero todavía es algo muy genérico. En el caso de la señora Sandra Torres, pues habla de algunos mecanismos de búsqueda de cruces de información que son necesarios, pero las propuestas se quedan a la mitad o más abajo de la mitad, porque tampoco se habla del gasto público, que es la otra parte, la otra cara del presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Claro. O se habló muy poco de ello, se habla de elevar la recaudación, pero eso tampoco se puede hacer si no se eleva la moral tributaria, y esto se puede lograr recortando el gasto público, haciéndolo prioritario y buscando esa lucha contra la corrupción de la cual los dos hablaron, pero en un nivel muy por encima de la raíz. De lo que realmente se necesita para cambiar lo que estamos viviendo en Guatemala. Y Renzo, bueno, me parece curioso porque Jimmy Morales viene y menciona que va a colocar a personas adecuadas, personas probas, pero se le preguntamos y nunca tampoco dan nombres para su gabinete. Por supuesto, esto creo que se ha reiterado y ayer se les dio otra vez la oportunidad de poder mencionar hacerlo. algunos nombres, aunque el señor Morales finalmente presentó algunos nombres, uno de ellos bastante cuestionable, por cierto, que desdice mucho de lo que él previamente había dicho, y la señora Sandra Torres, que me parece que sí fue lamentable el haber dejado de lado la mención de por lo menos 3 personas, pero dejando eso en aislado, digamos, me parece que hay una recurrencia, obviamente, de estar hablando del tema de la lucha contra la corrupción, la transparencia, la honestidad, porque son los targets que hoy por hoy están, digamos así, lamentablemente de